Nos situamos en los últimos días de la Guerra de Secesión, en el sur de los Estados Unidos. Una niña llamada Amy, que pasaba por el bosque, se encuentra a John, un soldado yanqui malherido, llevándolo a un internado femenino cercano. En un principio, las alumnas y profesoras del internado se asustan por la presencia del extraño, y su primera intención es entregarlo al enemigo confederado, pero por compasión deciden curarle las heridas, aunque pueden haber otras intenciones, ya que se sienten atraídas por el recién llegado. John no podrá huir de un lugar del que nadie puede escapar. El peligro de la guerra los mantiene allí encerrados, a ellas por lo que les puede ocurrir fuera, y a él por la posibilidad de ser capturado por el enemigo, un lugar íntimo y claustrofóbico. A todo esto, John intentará ganarse la simpatía de las jóvenes, y para ello no dudará en seducirlas con sus encantos una tras otra, causando enfrentamientos y celos entre ellas. Al final, John no tiene claro si estará a salvo fuera o al lado de las jóvenes, acabando todo en un desenlace muy poco afortunado para el joven. Estamos en 1970 y Clint Eastwood continúa su ascendente carrera como actor. Con su productora Malpaso, Clint tiene un control total en todos los futuros proyectos, aunque para ello tenga que pelearse constantemente con las productoras a las que se asocia. Durante el rodaje de la película Dos mulas y una mujer, llega a manos del actor una novela que le gustó desde el primer momento, titulada El diablo pintado, escrita por Thomas Cullihan en 1966. La novela se la mostró al director y amigo Don Siegel, y ambos pensaron que era un relato fuera de lo normal, con muchísimas posibilidades dentro de la gran pantalla. La productora Universal enseguida se interesó por el proyecto, sobre todo porque se trataba de una nueva película de Clint Eastwood, y además era un western que le reunía de nuevo con Don Siegel, con el que ya había tenido éxitos taquilleros anteriormente. Pero cuando se conoció el contenido de la historia, claramente atípica y anticomercial, enseguida se temió por la financiación de la película, y la productora sugirió cambios radicales en la historia. Era un proyecto muy arriesgado, e incluso Eastwood no estaba del todo convencido para interpretarla. Como estrella ascendente que era, podía haberse perjudicado por un tipo de personaje que no sería bien recibido por el gran público, un personaje despreciable y antipático que para colmo era víctima de una confabulación femenina. Siegel convenció al actor para que interpretara al personaje. Le vendría muy bien a su carrera, artísticamente hablando, y no se equivocó. Empezaba el nuevo proyecto de Clint Eastwood, El seductor, que iba a ser dirigida por Don Siegel y protagonizada por el propio actor. Para empezar, querían un lugar donde se desarrollara la película, que fuera fiel a la historia, y para ello localizaron una mansión situada a orillas del río Mississippi. Se trataba de una casa en ruinas, anterior a la guerra civil, que tuvieron que restaurarla, con pilares blancos para devolverle el aspecto de la época, aunque la mayoría de los interiores se grabaron posteriormente en decorados construidos en los estudios Universal. La historia se inicia con colores totalmente apagados, casi en blanco y negro, con un carácter fantasmal, unido a una canción interpretada por el propio actor, que nos introduce en la historia de un modo sorprendente. Y lo mismo ocurre con las escenas interiores, que con un contraste de colores nos introduce en el desarrollo de cada personaje. Estamos ante uno de los mejores trabajos interpretativos de Eastwood, y Siegel ha considerado siempre que ha sido su mejor película como director. Clint Eastwood nos sorprende ante una interpretación totalmente alejada de todo a lo que nos tenía acostumbrado hasta ese momento. En esta ocasión, la amoralidad del personaje no es bien vista por el espectador, y el actor aprovecha al máximo este elemento, consiguiendo un enfrentamiento entre personalidades. Por un lado, una imagen de malvado, y por otro lado, una imagen de adorable y encantador. Incluso cuando le preguntan por sus logros en la guerra, el personaje narra situaciones que hace que sientan simpatía por él, mientras el director introduce pequeños flashbacks que desmienten sus palabras. Aunque las jóvenes, que en un principio se sienten totalmente atraídas por él, cuando comprenden que están siendo engañadas, se desvela el verdadero carácter de ellas, llegando incluso a ser más crueles que el inesperado invitado. La venganza de una mujer defraudada es lo más temible en esta historia considerada de horror, y este es uno de los aspectos más interesantes del seductor. Cada una de las mujeres está enamorada de él, y todas quieren matarle. El seductor podría considerarse un cuento terrorífico en el que Clint Eastwood da vida a un lobo con piel de cordero, en un ambiente femenino que se revela aún más terrorífico de lo que él puede llegar a ser. Una película realmente claustrofóbica, en el que una serie de personajes se entregan al peligroso juego de la posesión destructiva. La película fue un fracaso comercial debido a la imagen atípica del personaje de Eastwood. Además, según comentó el director Don Siegel, los estudios Universal no gestionaron adecuadamente el lanzamiento de la película, presentándola como una historia de acción más protagonizada por Clint Eastwood, lo que decepcionó al público fiel a sus películas habituales. Afortunadamente, la crítica la elogió, destacando sobre todo la interpretación de Clint Eastwood, considerado en esta ocasión un seductor seducido. Y hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.